Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a seguir, como ya venimos desde el día viernes, hablando del tema de cables. Recordemos que el viernes habíamos visto algo de cómo eran las secciones de los cables, los códigos de colores, ciertas utilizaciones para los cuales, de acuerdo a la sección, estaban asignados. Y bueno, hoy vamos a hablar de una propiedad también intrínseca que tienen todos los conductores, que por ahí a veces nosotros es un elemento que por ahí lo pasamos por arriba o no nos damos cuenta, pero está implícito. Y es el tema de la resistencia que ofrece los mismos conductores cuando tenemos un circuito. No me voy a cansar de repetir siempre aquel circuito básico que dibujamos en el pizarrón, de una fuente, dos conductores y una lamparita. Y siempre, cuando hacíamos cálculos de la resistencia, nos referíamos a esta resistencia, que era una lámpara, podía ser un motor, lo que sea, no importa. Pero los conductores que parten desde la fuente de voltaje y llegan a esa resistencia, también tienen una resistencia. Al igual que toda la materia tiene energía, también toda la materia, en mayor o menor medida, tiene una resistencia que oponer. Los metales, ya lo hemos estudiado cuando hablamos de conductividad, oponen, entre comillas, poca resistencia a que cuando nosotros lo sometemos a una tensión y los electrones salten de átomo en átomo, no oponen mucha resistencia a los metales. Ahora sí, hay otros, que nosotros los llamamos aislantes, que oponen mayor resistencia. Bien, pero nosotros, en los conductores, lo que utilizamos es precisamente un metal, y el más común que nosotros utilizamos es el cobre. Entonces, dentro de nuestros propios conductores, de nuestros cables, también encontramos resistencia, ¿sí? Resistencia. Y esa resistencia va a estar dada por un coeficiente de resistividad, ¿sí? Quiero recordarles que en las primeras clases, allá por quizás en abril, o marzo, capaz, bueno, no me acuerdo bien, marzo, abril, yo me acuerdo haber tomado un trabajo práctico, quizás el primero. En el primer trabajo práctico les hice la pregunta cuál era el coeficiente de resistividad del cobre. Y habíamos contestado, porque yo les había mandado una tabla de coeficiente de resistividad de varios metales, y todos habían contestado, por supuesto de manera correcta, cobre, CO, sí, el coeficiente de resistividad era 0,017 ¿qué? Ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Bien, ahora lo vamos a desarrollar bien. ¿Qué es esto? Este es el coeficiente de resistividad que tiene el cobre, no la resistencia, ¿eh? Ojo, este es el coeficiente. Este coeficiente nos va a servir junto con otros dos elementos más que vamos a tener que tener en cuenta para así calcular la resistencia del conductor. ¿Bien? Bueno, por supuesto que hay otros coeficientes. Podríamos también estar buscando el del aluminio, que es un poco más alto, pero a nosotros nos interesa especialmente el del cobre, y todos los ejercicios, voy a hacer después de esto un pequeño trabajo práctico sencillo, fácil, para que hagan unos cálculos de resistividad, súper sencillos, pero en todos voy a utilizar el cobre, ¿sí? La variable fija que vamos a utilizar es este coeficiente de resistividad. No voy a usar de otros porque no tiene sentido. Nosotros nos manejamos con cobre, ni siquiera con aluminio. El aluminio, recuerden que los tenemos afuera, marco para allá porque allá afuera están nuestros cables trenzados o los cables de alta tensión, cosa que nosotros no tocamos por ahora al menos. Alguno quizás el día de mañana tenga esa suerte. Así que vamos a empezar con este tema. Vamos a hablar cómo un conductor, ¿sí? Un cable, también tiene resistencia, más allá de que me alimente una carga, una resistencia, para que esa resistencia, cuando pasan los electrones, se genere un trabajo
y eso genera un efecto. ¿Está claro? Así que bueno, vamos a hacer esto. Vamos. No, lo dejo esto acá. Dejo ahí para que ustedes lo vean. Vamos a empezar con esto, miren. Para nosotros calcular la resistencia de un conductor, ¿sí? Miren, no hay que confundir esto, ¿eh? Esta fórmula que voy a utilizar no va a ser la de ley de Ohm. No la vamos a poder, entre comillas, aplicar a esto. La ley de Ohm es para otra cosa. Es donde tenemos en un circuito los tres elementos, acuérdense. Voltaje, intensidad y resistencia. Acá lo que vamos a calcular es la resistencia de los propios conductores por los cuales viaja nuestra intensidad, ¿sí? Para eso hay una fórmula que nos dice que la resistencia, ¿sí? Que quede claro que no estamos hablando de ley de Ohm, ¿eh? Lo que me dice es que la resistencia es igual, cuando queremos averiguar la resistencia de un conductor, es igual a una letra griega, que voy a dibujar acá, que parece como una P, ¿sí? Pero en realidad es Rho, ¿sí? Una letra griega, Rho, y esta letra griega es esto. Es el coeficiente, ¿sí? De resistividad de un elemento, en este caso, de un metal, del cobre, ¿sí? Esto, cuando nosotros sacamos las cuentas, este Rho lo vamos a reemplazar por este valor. En el caso de que fuese cobre, obviamente este valor no va a ser otro. Lo que va a cambiar es el número, va a seguir siendo ohm por milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? Pero no va a cambiar. ¿Está claro? Nosotros vamos a trabajar solamente con el cobre. Les voy a volver a mandar la tabla de resistividad. Van a ver varios metales, pero por supuesto nosotros no trabajamos ni con cables de plomo, ni de oro, ni de plata, ni de zinc, nada, cobre y nada más. Bien, entonces, para averiguar la resistencia de un conductor, lo que vamos a hacer es esta fórmula, utilizar esta fórmula. Resistencia es igual a Rho, ¿sí? O coeficiente de resistividad, por L. L es la longitud. ¿La longitud de qué? Del conductor. ¿Bien? Y después vamos a ver que eso va a tener ciertas particularidades que van a influir. ¿Sobre qué? Bueno, esto va a ser sobre S. Algunos suelen poner S o la letra A. De las dos maneras es correcta. Y S significa sección del cable. Tal cual arriba hablamos de longitud. Cuando hablamos de la sección de un cable, estaríamos hablando de esto. Voy a utilizar esto, no tengo un cable. Si hablamos de longitud del cable, estaríamos hablando de esta punta hasta acá. Ese es el largo. Pero cuando hablamos de sección, la sección sería un corte transversal al cable y nosotros lo miraríamos de frente, ¿sí? Este cable, lo voy a hacer medio grueso, ¿sí? Es un cable este. Yo le voy a hacer un corte transversal y cuando lo miro de frente, este cable se vería de esta manera. Esa superficie es esto, ¿sí? Esto es lo que a nosotros nos interesa. La superficie o el área de este corte transversal que hacemos de este conductor. Bien, también, por supuesto, vamos a tener en cuenta L, ¿sí? La distancia, el largo, la longitud que tiene este conductor. Bien, así que esta es nuestra fórmula para averiguar la resistencia de un conductor. Ojo, bien, por lo general, siempre cuando pedimos en un ejercicio de averiguar resistencia, esa es la incógnita. Acá no habría incógnita, porque el coeficiente de resistividad, si nos piden que es oro, vamos a la tabla, buscamos cuál es el coeficiente y reemplazamos por el coeficiente del oro. Vuelvo a decirles, nosotros vamos a usar cobre. Así que lo mejor que podemos hacer es un pequeño ejemplo para aplicar sobre esto. Pero antes quiero hacer una aclaración. Este coeficiente no varía, ¿no? Si estamos hablando de cobre, siempre R va a ser igual al coeficiente de resistividad del cobre, 0,017 ohm por milímetro cuadrado sobre metro.
¿Por qué? La longitud del cable siempre la vamos a medir en metros. Me pueden dar el dato en kilómetros o en centímetros, no hay problema, lo vamos a convertir siempre a metro. Ojo, porque si no, la cuenta nos va a dar mal. Vamos a suponer que me dicen, tengo 2 kilómetros de un cable de cobre de X sección. Bueno, 2 kilómetros. Nosotros sabemos que en 1 kilómetro hay 1000 metros, por ende en 2 kilómetros va a haber 2000 metros. Eso es lo que nosotros vamos a anotar acá. No vamos a poner 2km, ¿sí? Porque la resistencia es igual al coeficiente por la longitud en metros y la sección en milímetros cuadrados siempre, ¿sí? Acá es metro y acá es milímetro cuadrado, siempre. ¿Está claro? Entonces, se ve bien el azul, ¿eh? Bárbaro. Entonces yo no voy a poner 2 kilómetros, sino que lo que voy a poner es 2000 metros. ¿Está claro? A no equivocarse. Bueno, vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo. Va a entrar acá, así que no pienso borrar nada. Vamos entonces a averiguar. Vamos a tener un ejemplo que 10 metros. Perdón que cambie el color, pero este me parece que se ve bárbaro. 10 metros de longitud de un cable de cobre, está claro, porque este es el coeficiente de resistividad del cobre, ¿sí? Y vamos a decir que la sección del cable, o sea, el área, cuando hacemos el corte transversal, la superficie, va a ser de 2 milímetros cuadrados. Recuerden que siempre la superficie es milímetro cuadrado. En el caso por supuesto. Cuando nosotros definamos superficie para una casa, lo vamos a hacer en metros cuadrados. En este caso, como los conductores son todos muy chiquitos, se definen en milímetros. Bien, voy a necesitar la calculadora, pero ahora vamos a resolver esto. Entonces, yo ya tengo que la resistencia es igual. Antes de resolver, vamos a cancelar cosas que por ahí no nos queden. Miren, vamos a cancelar milímetros cuadrados con milímetros cuadrados. Y vamos a cancelar metro con metro. Con lo cual, solamente nos queda esta unidad que es ohm. Y no es casualidad que nos quede eso, porque estamos averiguando resistencia y la unidad por la cual medimos la resistencia es el ohm. Bien, voy a tomar la calculadora y vamos a sacar la siguiente cuenta. Bueno, esto va a quedar 0,017 ¿qué? Ohm por, vamos a dividir 10 dividido 2, ¿sí? ¿Cuánto me da? Me da 5, ¿no? Perfecto. Entonces voy a multiplicar 5 por punto 0,17 y me da esto 0,085 ¿qué? Ohm. Este es el resultado que nosotros logramos sacar de la resistencia de un conductor de cobre de 10 metros de largo y 2 milímetros de sección. Bien, por supuesto los ejercicios voy a tirar otros valores, pero le voy a agregar una pequeña dificultad. Y no va a ser dificultad porque ahora se la voy a explicar cuál es, pero ojo, y es para tenerlo en cuenta. Borro esto, borramos todo esto, y ahora les voy a decir algo. Yo acá les puse los valores, ¿sí?, de la fórmula. La vuelvo a anotar acá, la fórmula. Nosotros tenemos que entonces que resistencia es igual a ρ, ¿sí?, o coeficiente de resistividad, por la longitud, ¿sí?, la longitud del conductor sobre la superficie o área. Lo dejamos ahí. ¿Dónde puede radicar uno de los problemas que se nos puede plantear? Porque cuando nosotros queremos resolver esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y
vamos a hacer acá en un costadito como una especie de cálculos auxiliares, ¿sí? En donde podemos poner el coeficiente de resistividad, la longitud y la superficie. Y vamos de nuevo con otro ejemplo. Bien, sabemos que el coeficiente de resistividad va a ser el del cobre, que es este, ya lo tenemos. Vamos a ponerle de nuevo una longitud de 10 metros y, por supuesto, que la R es la incógnita, ¿no? Y una superficie, pero no le voy a dar superficie. ¿Sabe qué les voy a dar? Diámetro. Un diámetro de 18 milímetros, ¿sí? No les doy superficie, les doy diámetro. Bueno, entonces acá vamos a tener que hacer un poquito de memoria de lo que nos enseñaron en la escuela y vamos a sacar la superficie de un círculo, ¿sí? O de un área, no importa. En este caso siempre es un círculo porque todos nuestros cables son redondos. Vamos a sacar la superficie en base al diámetro. ¿Cómo es esto? Bueno, de la siguiente manera. Nosotros tenemos, ¿sí?, un círculo, este es el cable nuestro, y nosotros sabemos que el diámetro, ¿sí?, va en cualquier punto del círculo, de punta a punta, me dice que es 18 milímetros, ¿sí? Para nosotros sacar el radio, ¿y por qué vamos a sacar el radio? Ahora van a ver. Marcamos un punto central en nuestro círculo y la distancia que existe desde ese punto, ¿sí?, a cualquier otro punto de la circunferencia, eso es el radio, ¿sí? Radio. Parece pi esto es radio, ¿sí? ¿Y qué es radio? Es el diámetro sobre 2. Esa es la fórmula de la cual nosotros vamos a sacar, ¿sí?, diámetro sobre 2. ¿Cuál es el diámetro? 18 milímetros. Sobre 2, ¿sí?, me va a dar que esto es 9 milímetros. Este es el radio, 9 milímetros. Estos son conceptos que estamos repasando, Tenemos el radio. Una vez que tenemos el radio, listo, ya podemos sacar la superficie de esto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la superficie de un círculo, ¿a qué es igual? Superficie de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Bien? Acá aparece otra letra griega con un valor constante, al igual que es rho, ¿sí? Y sabemos, y siempre vamos a manejar pi cortito, 3,14, ya todos lo sabemos, ¿sí? Bueno, acá abajo lo pongo. Entonces sabemos que la superficie va a ser 3,14. ¿Por qué? Por el radio al cuadrado. El radio era 9. Ya lo hago, 9 por 9, 81. Superficie es igual, sacamos la cuenta, así que pi siempre vamos a usar 3,14. Ya sabemos que es 3,14, 15, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Cortito, 3,14, ¿sí? Entonces hago 3,14 por 81. Y eso me da 254,3, ¿sí? ¿Qué milímetros cuadrados. ¿Está claro? 254. 2, ¿por qué? Y ahora voy a explicar por qué. 34 milímetros cuadrados. Porque estamos multiplicando, ¿sí?, pi por el radio, elevándolo al cuadrado, entonces los milímetros también quedan al cuadrado, y esta es la superficie de nuestro cable que hoy presentamos acá, de 18 milímetros de diámetro. Esta es la superficie, 254 milímetros cuadrados. Ojo, porque vuelvo a decirles, a veces en algunos ejercicios no les doy la superficie o el área, pero sí les doy el diámetro, o eventualmente les puedo dar el radio. Y en base a esos datos, nosotros vamos a poder averiguar la resistencia de cualquier conductor. No importa el material,
porque para eso tenemos una lista en donde tenemos todos los coeficientes. No importa el largo, recuerden que si el largo me dice que es en kilómetros, lo vamos a reducir a metros. Hoy hablábamos de 2 kilómetros, lo reducíamos, eran 2000 metros. Y en el caso de que fueran 25 centímetros, lo vamos a pasar a metros y por ende va a ser 0,25 metros. ¿Está claro? No se olviden de hacer ese pasaje, porque si no, los números no nos van a cerrar. Bueno, no es un tema complicado, sinceramente, pero es algo que tienen que saber, porque a veces no nos damos cuenta, porque cuando hacemos cálculos, por ejemplo, de algún artefacto que después lo voy a hacer, lo vamos a medir con una pinza amperométrica, también hay que sumarle que nuestros conductores también ofrecen una resistencia. A veces, cuando las distancias son cortas, esos valores de resistencia son despreciables. Pero cuando las distancias son largas, ahí sí hay que tenerlo en cuenta, y ahora se los voy a explicar por qué. Hoy estábamos hablando de esto. Vamos a esto, Ven que borro esto. Acá está el borrador. Vamos a borrar esto y volvemos a anotar un poquito más grande la fórmula. Resistencia. No me gusta este color. Vamos con este. Resistencia, ¿sí? Es igual a ρ por, ¿sí?, longitud sobre la superficie o área. Bien, quiero que vean algo que también ocurre cuando nosotros aplicamos la ley de Ohm, ¿sí? ¿Qué pasa con ρ con respecto a la resistencia? Nada, va a hacerla variar de acuerdo al metal que nosotros cambiemos. ¿Qué significa esto? Que si yo acá pongo cobre va a tener un valor, si yo pongo plata va a tener otro valor, pero ese valor va a cambiar en función del coeficiente de resistividad que tenga el propio metal. ¿En dónde van a cambiar las cosas? Acá. Acá va a haber una directa relación o inversa relación, y acá, en la longitud con respecto a la resistencia, lo que tenemos que tener en cuenta es que a mayor longitud, mayor va a ser la resistencia. ¿Sí? ¿Está claro? A mayor longitud, mayor resistencia. A menor longitud, menor resistencia. Entonces, lo que tenemos acá es una relación directa entre la resistencia y la longitud del conductor. En cambio, cuando hablamos de la sección, o sea, miren, esto sería un cable de una sección, esto sería el cable de otra, y esto de otra sección, ¿sí? La sección es todo lo que está acá adentro. Bueno, bien, esto sería toda nuestra sección de este cable. Como ustedes notarán, hay un cable que tiene mayor sección, mayor área que el otro. Bueno, ¿qué ocurre acá? Bueno, acá se da de manera inversa. Cuanto más chiquita es la sección del cable, mayor es la resistencia. ¿Y por qué? Bueno, nos podemos dar cuenta ya prácticamente de manera intuitiva, porque el flujo de electrones le va a costar pasar a través de un conductor con menor sección. En cambio, cuando la sección es mayor, el flujo de electrones es muchísimo más fácil. ¿Se entiende? Entonces acá hay una relación inversa entre la sección y la resistencia. A menor sección, mayor resistencia. A mayor sección, menor resistencia. ¿Está claro? Hay otro elemento que también va a influir acá, no lo tenemos, pero está implícito, y es la temperatura. Ese es otro elemento que también va a influir en la resistencia de los conductores. ¿De qué manera? Bien, a mayor temperatura, el conductor se vuelve más resistente, y a menor temperatura baja la resistencia del conductor. Y esto, yo no estoy muy seguro si lo dije o si lo mandé en el documento. Esto lo vemos claramente
cuando vimos térmica, interruptores termomagnéticos. Estoy seguro que en el documento dice que las térmicas tienen un rango de más, menos con respecto al amperaje que soportan. Si están en climas cálidos, entre comillas, ese amperaje disminuye, ¿sí? Porque aumenta la resistencia. En cambio, cuando están en climas muy fríos, la resistencia disminuye y por ende aumenta el amperaje que pueden soportar. Estoy seguro que eso lo vimos en el documento, ¿sí? En el documento de... Me distraje un poquito porque entró mi perra, por eso. Vení que te voy a presentar, vení Pompón. Ven, te voy a presentar a los chicos. Este es Pompón, vení. Entró, miren, ese es Pompón. Por eso me distraje. Entró Pomponacha, dejé la puerta abierta. Bueno, igual ya estamos terminando, vamos a ir cerrando con Pompón. Así que bueno, entonces tenemos que los elementos que van a influir en la resistencia de los conductores van a ser tres. Uno, la longitud. A mayor longitud, ¿sí? Mayor resistencia. A menor longitud, menor resistencia. El área, ¿sí? A menor área, mayor resistencia. A mayor área, menor resistencia. Y con la temperatura también es directa. Significa que a mayor temperatura, mayor resistencia. A menor temperatura, menor resistencia. Espero que haya quedado claro. Como siempre, alguna duda me lo preguntan, o ya sea en el grupo o particular, no hay ningún tipo de problema. Y vamos a subir unos ejercicios para que hagan algo, súper sencillos. Nada, no hay que despejar X, nada, es súper sencillo. Así que bueno, nos despedimos chicos, con Pompón. La voy a usar de borrador acá, voy a borrar el pizarrón con Pompón. ¿No? No, me mata mi señora. Nos vemos chicos, gracias.